Ok, hola, muy buenos días o buenas tardes, dependerá mucho a qué hora vean este video. El día de hoy vamos a hablar dos temas importantes. Uno, qué es la agenda periodística, y dos, cuáles son los temas de interés o cómo saber si un tema es de interés o un tema tiene trascendencia dentro del periodismo, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que empezar a preguntarnos es, uno, ¿qué se considera una noticia? Esta es una pregunta que se tendrán que hacer ustedes mismos. Dos, ¿qué se debe de informar? O sea, ¿qué necesitamos dar a conocer a las personas? Y la tercera pregunta es, ¿qué tan cerca está la agenda periodística de la opinión pública, ¿no? La opinión pública es todo lo que una persona puede opinar sobre algún tema o lo que dos, tres personas podrán opinar de algún tema, y al final ellos generan una opinión pública de alguno de los diferentes temas que puede haber, tanto a nivel local como a nivel nacional como a nivel internacional. Sí, entonces vamos a empezar. Una vez que ya se preguntaron qué es noticia, les voy a dar yo un concepto de qué es noticia, ¿no? La noticia es una información sobre un hecho actual, desconocido, inédito, que puede ser de interés general y que tiene un determinado valor. O sea, tiene que ser un hecho actual para que pueda ser noticia, tiene que ser un hecho desconocido para alguna parte de la población, tiene que ser algún hecho inédito también para que pueda ser noticia, pero también para ser noticia tendrá que ser de interés general, ¿no? O sea, nos deberá de interesar a un grupo de personas o nos deberá de afectar a algún grupo de personas para que pueda ser una noticia, y además deberá de tener un nuestro o deberá de tener un valor determinado que el periodista le puede dar o el medio de comunicación le puede establecer. Tenemos que considerar que hoy por hoy el periodismo tradicional, como lo conocemos, pues tiene algunos retos que enfrentar, ¿no? Como es la transformación digital, que es toda la parte del periodismo móvil, como son todos estos retos que hoy ya una sola persona asume al ser editor, fotógrafo, al redactar para página web, también redactar para televisión, redactar para radio, o sea, todas las partes de todos los puestos que tiene que asumir una sola persona, ¿no? Los cambios de la realidad social de nuestro país y evidentemente pues todas las fuentes de información, ¿no? Porque hoy las fuentes de información no solamente puede ser una persona o no necesariamente puede ser una empresa, o sea, ya las fuentes de información pueden ser hasta las mismas redes sociales de los funcionarios o de los políticos o de las empresas. Ok, vamos definiendo primero qué es la agenda setting, y creo que la agenda setting se centra mucho, esto seguramente lo recordarán cuando vieron teorías de la comunicación, se centra en el estudio de cómo una agenda establecida por los medios de comunicación influyen en la agenda del público en general, ¿no? Cómo los medios de comunicación van construyendo como su propia agenda, te van llevando acá, o sea, te van dando a conocer esa noticia de manera permanente, te la sostienen de manera permanente en un seguimiento que le pueden dar, o ustedes lo pudieron notar en sus periódicos, por ejemplo, que estuvieron monitoreando, qué nota es a la que le dan más importancia a los diferentes medios de comunicación, cuál nota la ponen de principal, a cuál le dan más espacio, ¿no? Y eso evidentemente pues influye en la agenda del público, ¿no? De tu lector, de tu televidente, de tu radio escucha. Los creadores de esta agenda settings son Maxwell y Donald Shawn. Los gobiernos y los medios de comunicación se ponen de acuerdo a la hora de crear la jerarquía de las notas para que se promocionen aquellas evidentemente que favorecen a los postulados o a los pensamientos o obviamente a los intereses de un Estado, ¿no? Esto también se puede dar, o sea, que el gobernante, que el partido político se ponga de acuerdo con el periódico y que manejen una misma línea, una misma agenda, y que entonces la gente crea que no hay más noticias más que lo que el medio de comunicación les está dando a conocer. Todo este tipo de noticias necesitarán de todas maneras tener un interés colectivo. ¿Qué es el interés colectivo? Es el factor gradual, proporcionado o proporcional a la proximidad física y a la proximidad psicológica de los hechos en relación con los receptores del mensaje, ¿no? Un interés colectivo puede ser de grupo, puede ser un interés colectivo local, puede ser un interés colectivo nacional o podrá ser un interés colectivo mundial. ¿Cuáles son las diferencias de estos? Es un interés de grupo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si el CIAP anunciara que algunas colonias se van a quedar sin agua,
Interés de grupo significará las colonias solamente que se van a quedar sin agua, que van a ser las afectadas, ¿no? Entonces ese interés es de grupo, o sea, solamente le va a importar a las personas que no van a tener agua. Un interés colectivo local, es que posiblemente en Jalisco, un ejemplo, ¿no? La tenencia vehicular se va a incrementar en un 50%, ¿no? Entonces eso se vuelve un interés colectivo local porque nos va a afectar a todo el estado de Jalisco, a los 125 municipios que tiene el estado de Jalisco. Un interés colectivo nacional puede ser lo que sucedió en el tema del petróleo, que al final también es un poco mundial, pero impacta de manera nacional porque el tema de la gasolina o el tema del petróleo, cuando disminuyó su precio, evidentemente se volvió un interés colectivo a nivel nacional, ¿no? Y un interés colectivo a nivel mundial, pues hoy por hoy es el COVID, ¿no? Que afecta a todas las partes y que afecta mundialmente y que nos tiene a todos atentos a esta actualización de noticias que se están dando sobre el tema del COVID. Entonces, grupo solamente afecta a un sector, colectivo local puede ser todo el estado, colectivo nacional evidentemente a nivel México y colectivo mundial pues que involucre a la gran mayoría de los países en el mundo. Ok, vamos a ver cuáles son estos temas o cómo identificar los temas de trascendencia y evidentemente los temas de interés público que hay, ¿no? Los temas de trascendencia, como se los comentaba hace rato, dependen de la aceptación del público, del prestigio y del arraigo que tenga una sociedad. Según el medio, debemos estar interesados por un tema y eso interviene evidentemente en cómo se va a dar a conocer una noticia. Todos los medios tienen una línea editorial, ya ustedes lo vieron en sus monitoreos. Todos los medios le dan importancia a lo que para ellos consideran que es su agenda y evidentemente la gente puede decidir por medio de la aceptación, por medio del prestigio y por medio del arraigo que tenga como sociedad, saber cuál va a ser su medio de comunicación favorito, ¿no? O a cuál es el que le van a dar más peso y más seguimiento. Pero, según Vicente Leñero y Carlos Marín, hay factores de intereses periodísticos muy marcados, ¿no? Uno pueden ser de actualidad y otros pueden ser de conflicto. Los de actualidad es en el instante en el que se conoce un hecho y no cuando se produce, o sea, tal cual cuando pasó, ¿no? Hoy nos enteramos de la muerte de alguien, o ahorita nos enteramos de un accidente automovilístico, o ahorita nos enteramos que hay un sismo. Eso se vuelve una nota al instante que se conoce el hecho y que no necesariamente es cuando se produce, ¿no? Hoy podemos enterarnos que alguien falleció, pero a lo mejor no falleció en este momento, ¿no? Falleció en la madrugada, falleció ayer por la noche y hasta el día de hoy nos enteramos. De conflicto. Aquí es la lucha de contrarios y que se encuentra mucho en temas como economía, religión, en temas de política, en temas de deportes, ¿no? Que es toda la parte de los debates de las elecciones electorales, del tema de económico con el tema del petróleo, o sea, todo lo que genera una lucha de contrarios o opiniones divididas se considera un tema de interés de conflicto. También hay de expectación y de hallazgo. Expectación es la información que se mantiene durante algunos días, durante algunos meses o durante algunos años, ¿no? Las explosiones que el mes pasado se cumplieron 26 años de que ocurrieron, generan una información durante algunos ciertos días, ¿no? Puede ser previo al 22 de abril o puede ser durante el mes de abril, ¿no? Que la gente habla más del tema o la gente recuerda más de este tema. De hallazgo, pues son todos los descubrimientos de algún acontecimiento que puede ser científico o tecnológico y esa nota pues puede ser igual, ¿no? Pues en el momento puede generarse o quedarse por algunos meses, por algunos días, por algunos años y puede desaparecer después. También hay humorismo y de hazaña. La hazaña es todo lo que realiza una persona, animal, situación o que sea algo extra normal. También puede haber humorismo, que contiene la información algo chusco. Esto pueden ser todos los moneros que hacen caricatura en los medios impresos. Ustedes ya también lo vieron en la parte de su monitoreo. Y también tenemos de magnitud y de progreso. De magnitud, este se da o da idea a un hecho periodístico mostrando cifras o proporciones y da obviamente al alcance de los hechos que se vuelven periodísticos, ¿no? Magnitud es
siempre tendrán que aparecer cifras, estadísticas de todo lo que nos pudo haber afectado, ¿no? O sea, seguramente cuando termine el COVID, y ya lo hemos visto en algunos datos o en algunas notas periodísticas, de la magnitud del impacto que está generando de manera económica, ¿no? Cómo está afectando los bolsillos de los tapatíos, o lo vemos de repente en las conferencias matutinas cuando informan cuántos empleos se han perdido, o lo vemos, por ejemplo, en la parte de cuántas micro y pequeñas empresas han tenido que cerrar por, evidentemente, el impacto del COVID, ¿no? El progreso son adelantos del conocimiento, la técnica, la ciencia, y son temas al final de interés público, porque siempre cuando va a salir algún nuevo celular, alguna nueva computadora, algún nuevo Nintendo, pues al final se vuelve una nota de progreso y se vuelve una nota de interés público, ¿no? Porque muchos o muchas de las personas quieren saber cuáles son las novedades que va a tener este celular o cuáles son las novedades que va a tener esta nueva computadora. También hay notas de interés de prominencia y de proximidad. Las de prominencia se refieren al carácter relevante que poseen algunas personas, lugares, animales o cosas. Y de proximidad depende de la cercanía de las noticias con los lectores, ¿no? La proximidad es la construcción de la línea del tren ligero, ¿no? La nota de proximidad se vuelve un poco más de interés para las personas que viven cerca de la construcción de la línea 3, que se han visto afectadas por cierres de calles, que se vieron afectadas en sus negocios porque evidentemente cerraron la calle, que a lo mejor ya están enfadadas porque la obra no termina, o la gente que se iba a beneficiar con la línea 3 del tren ligero, ¿no? Eso se vuelve de proximidad porque depende de la cercanía en la que yo sienta la nota, es con lo que yo voy a hacer clic al momento de leer esta información, ¿no? Y prominencia, pues es todo aquello que puede ser relevante y que poseen alguna persona, ya sea físicamente, alguna cosa sobresaliente, la persona más alta del mundo, ¿no? Pues prominencia puede ser relevante y al final se hace una nota también de esa parte. También hay notas de rareza y de trascendencia. Rareza, algo fuera de lo común, que se encuentra fuera de lo previsible, o sea, algo que normalmente no ocurre, ¿no? Como la nota esta que está en redes de el chango secuestrador, un changuito que va en una motito y comienza a jalar a una niña o quererse llevar a una pequeña, ¿no? Entonces es una nota como de rareza, algo fuera de lo común o de lo establecido o de lo que normalmente nosotros vemos, ¿no? Las notas de trascendencia son noticias que repercuten en un sector o en la sociedad y que afectan en un futuro, ocasionando obviamente una trascendencia en los hechos o en cualquier hecho, ¿no? Una nota de trascendencia que será en todo lo que resta del 2020 va a ser el COVID, porque va a repercutir no solamente en un sector o en la sociedad, sino que va a afectar a un mediano plazo y un largo plazo y va a generar evidentemente un antes y un después, ¿no? El tema del petróleo también entra aquí en la parte de trascendencia. También el cambio de gobierno, cuando entró Andrés Manuel, se vuelve un tema de trascendencia porque era la primera vez que un gobernante de izquierda nos está gobernando. Entonces, estos temas también se vuelven de trascendencia, ¿no? Esta es la clasificación de los temas de interés, de trascendencia y de interés público. Sí, es importante que los conozcan porque evidentemente así van a identificar de una manera más fácil cuál tema es trascendente, bajo qué clasificación entra y evidentemente cuál es el interés que puede generar en las personas, ¿no? Si es un interés colectivo en grupo, si es un interés colectivo a nivel local, si es un interés colectivo a nivel nacional y si es un interés colectivo a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, regresando a nuestro otro tema, Carlos Marín también en su libro del Manual del Periodismo señala que todos estos tipos de intereses sirven para medir los alcances de cada suceso y cada suceso reporteado, ¿no? Permite determinar el enfoque, los tiempos, la extensión y el despliegue de los asuntos que se quieren difundir. Dependerá mucho el tipo de interés para que yo pueda determinar el enfoque que le voy a dar a la nota, o sea, dónde lo voy a aterrizar, el tiempo que lo voy a estar dándole seguimiento, la extensión de la nota. Si es una nota de interés al final mundial, pues evidentemente debe ser una extensión más grande y le deberé dar más tiempo de seguimiento a esta nota, ¿no?
Los medios impresos mantienen su agenda siempre centrado en temas políticos, en conflictos sociales o en temas sociales, en declaraciones de actores políticos, servidores públicos, futbolistas, famosos, científicos y demás. Los medios electrónicos, por su parte, y las redes sociales normalmente mantienen su agenda en la nota amarillista, en el sensacionalismo, en la burla y o la crítica, en los hechos que se vuelven virales en ese momento en la red y en las manifestaciones sociales, que es algo completamente diferente a lo que hace un medio de manera impresa a lo que hace un medio de manera electrónica. O sea, sus agendas van marcadas de manera muy diferente, si lo podemos ver aquí. Sí, ok, ahora vamos a ver rápidamente una agenda y después ya en alguna de las clases vamos a empezar a trabajar las agendas periodísticas o las agendas de cobertura. ¿Qué elementos debe de tener tu agenda, no? La agenda o esta agenda es la que asume el jefe de información de un medio de comunicación. Tenemos que ver los roles de las personas dentro de un medio de comunicación que hace cada una de estas personas y evidentemente pues la agenda, ahí van a entender que la agenda la hace su jefe de información, al que tiene el manejo completo de toda la información que lleva el periódico. Pero en términos generales, pues la agenda debe de tener los datos completos del evento a cubrir, la dirección, la hora y la fecha, el nombre del reportero, así como del fotógrafo y o camarógrafo que los va a acompañar. Si existe alguna asignación especial para preguntarle a algún funcionario, se tiene que especificar. ¿Sí? Si el diario trae un tema de agenda propia, entonces ahí tendrán que hacerle la anotación al reportero de decirle que no se le vaya a olvidar preguntarle sobre la nota principal del diario para poderle dar seguimiento, ¿no? Deberá también de tener la extensión de la nota, el número de sondeos, si es que se van a hacer sondeos, el número de fotos que se necesitan o hasta el número de minutos que necesitan de una grabación, ¿no? Todo eso lo especifica evidentemente su jefe de información. También deben de venir los nombres completos de los funcionarios que asisten al evento o la invitación, adjuntar la invitación del evento, las indicaciones si se tiene que hacer de cobertura en redes sociales, ¿no? Si alguna nota va para web, si alguna nota va para Facebook, si alguna nota va para Twitter, ahí deberá de especificar su jefe de información a dónde va esta nota. La hora para mandar las notas, los datos de contacto por si el evento por si al evento no puedes llegar, pues tú después puedes buscar al protagonista de esta nota, ¿no? El formato para hacer la agenda normalmente es libre, lo puedes hacer en Word, lo pueden hacer en Excel, o sea, ahí dependerá de cada medio de comunicación y asegurarse de que al reportero evidentemente le llega la información, ¿no? También lo pueden hacer por WhatsApp, dependerá. La agenda, se manda siempre un día antes, evidentemente para que el reportero conozca cuál va a ser su asignación, a qué hora y que esté en tiempo y en forma, ¿no? Este es un ejemplo de una agenda. Aquí está especificado la fecha en la parte de arriba. Si lo vemos, después viene el día y después viene la dirección, ¿no? Posterior viene el nombre del reportero y después el nombre del camarógrafo. Y aquí si nos fijamos todos tienen como una asignación especial, todos suben las notas al portal de todas sus asignaciones en cuanto concluyen sus eventos. Recuerden tuitear sus eventos desde su cuenta oficial, ¿no? Entonces ellos ya traen una asignación especial que es subir las notas a la página o al portal en cuanto concluyen los eventos. Esto quiere decir, si mi evento es a las 8 de la mañana y se termina a las 9, seguramente 9:10 tendrá que estar ya mi nota dentro del portal. Y aparte tendré que tuitear durante el evento desde mi cuenta oficial de Twitter de todo lo que se esté haciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice subir las notas al portal, además de hacer Facebook Live de lo señalado en su agenda. Aquí viene específicamente lo que se iba a hacer o lo que se tiene que cubrir, conferencia de prensa para hablar de la situación actual de la línea 1 y 2 del tren ligero. Están poniendo quién participa, el secretario de Transporte, el director de CITEUR y le especifican al reportero preguntar sobre los siguientes temas, ¿no? Sobre la línea 1, ¿para cuándo los trenes triples? Que los usuarios se quejan de la sobresaturación y Mega Noticias reportó que fallaba señalética en los semáforos y las estaciones para los peatones que ingresan no funcionaban, ¿no? Y que cuando se va a arreglar, esa es una nota propia del medio, por eso es que ellos la resaltan para que el reportero no se le vaya a olvidar y que le dé seguimiento, ¿no? Después tiene una cuarta pregunta, ¿cuándo se concluirá la estación de Periférico Sur? Y sobre la línea 2,
escaleras eléctricas y elevadores sin funcionar, cuándo se va a arreglar, sobre los sistemas de prepago, posible incremento a la tarifa de la línea 1 y 2 y que los anuncios publicitarios en los trenes cuándo se recuperan y si es autosuficiente, ¿no? Todas estas asignaciones o especificaciones, el jefe de información es el que se las pone al reportero y evidentemente esto es muy aparte de lo que se anuncia en la conferencia de prensa, ¿sí? Una cosa es lo que la conferencia de prensa se va a decir, que es probable que todos estos 4 temas que él traiga aquí señalados no se digan en la rueda de prensa, entonces posterior a la rueda de prensa el reportero se tendrá que acercar con el secretario de Transporte para hacerle alguna de estas preguntas, o si puede todas, y si no, alguna de estas preguntas, evidentemente para cumplir con la asignación que tiene de su medio de comunicación. Aquí viene el domicilio, de dónde va a ser esta rueda de prensa, viene quien la cubre y viene quien es su camarógrafo, ¿no? Y así sucesivamente, pues podemos ver otros ejemplos de esta agenda. Y esta es una agenda de un medio de comunicación, de Mega Noticias, y así habrá otras agendas de otros medios de comunicación, y así nosotros trabajaremos en algunas agendas para la cobertura de sus eventos y de lo que se tendrá que hacer desde la materia. ¿Sí? Bueno, entonces esperemos, o espero mejor dicho, que el tema haya quedado claro. Ahorita el tema es muy general, pero ya lo iremos desglosando conforme vayan avanzando las clases y evidentemente iremos viendo los ejemplos para que el tema quede claro, tanto de la agenda periodística como de los temas trascendentes y de los tipos de intereses que hay en el periodismo. Gracias, cuídense.